Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos? Les mando un saludo grande. Gracias, Olga, pues con mucho gusto y con mucha expectativa. La verdad es que ha habido mucho revuelo en las redes sociales en espera de esta segunda entrevista. La primera que tuvimos, pues generó todo un movimiento en las redes sociales informativo. Luego entrevistamos a Edgar Monroy, quien fue asistente investigador de tu libro Felipe el Oscuro, y también fue todo un movimiento en redes sociales y en la información. ¿Cómo Sí, estás, Olga? ¿Concentrada en la reelaboración de tu próxima obra? súper concentrada y es como un regreso al infierno prácticamente, porque sí, es como un regreso al infierno. Es revivir de alguna manera con detalles, con la investigación que realizamos con Edgar, que fue una investigación muy exhaustiva, muy profunda, con entrevistas. Viajamos por todo México. Recordemos que en ese momento México era, ¿cómo decirte? Recordar que México en ese momento era un gran cementerio sería como algo muy obvio, ¿no? Porque era el reino del terror, ¿no? Y fue difícil, fue duro, fue difícil, y es como en este momento que estoy repasando, digo, me asombro, ¿no?, de decir las cosas que ocurrieron. Algunas te dan escalofríos realmente porque tienen que ver con el poder, tienen que ver con los que gobernaron en ese momento, con los que tuvieron todo el poder en ese momento en México. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el sistema, que es el sistema, yo le digo con mayúsculas, que es una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a México, que me decían, esto es parte del sistema. Y yo decía, pero no, aquí hubo un cambio, ¿no? En el 2000, que fue la primera vez que fui a México, que fui a cubrir la llegada de Vicente Fox. Y sí, no hubo ningún cambio. Vicente Fox era parte del sistema, de ese sistema corrupto, mafioso, que durante 70 y pico de años gobernó México, y que caló en profundidad el país, ¿Qué y fue que lo que más te... perforó Sí. toda... Perdón, Uh-huh. adelante, Olga, adelante. No, y que perforó las instituciones. Eh, y el sexenio de Felipe Calderón lo llevó a su punto máximo. Ya veníamos con el sexenio de Vicente Fox, gran cómplice, gran cómplice. Vicente Fox y su prole, gran cómplice de Felipe Calderón, ¿no? Porque todos llegan por pactos espurios en donde se perdonan la vida, es decir, entre comillas, la vida. Se perdonan las uno no investiga al otro, ¿no? No me investigues, no investigues a mis hijos, no investigues a mi familia, no investigues a mi esposa, y todo sigue. Y mientras tanto la vida de millones de mexicanos que continúan sumidas en una inmensa pobreza. Y ese sexenio particularmente, a la pobreza, a la miseria, al olvido, a la desesperanza, que es lo que yo vi cuando viajé, fui al norte, recorrí todo lo que fue el corredor norte de México, que en ese momento estaba muy, muy difícil y muy peligroso. Y entonces, es decir, a eso, es decir, a la pobreza, al olvido y a la miseria se sumó la traición, y se sumó la muerte, ¿Cómo ¿no? llegaste a México? ¿Por qué fue tu contacto con este infierno, Olga? No, yo llegué a México, las cosas no estaban, digamos, yo estudié historia y siempre me gustó mucho la historia. Me gusta mucho la historia porque la historia te permite entender el por qué estamos donde estamos. Yo me sumergí en la historia de México, desde mucho antes de la Revolución, para poder entender por qué sucedían las cosas, porque las cosas no suceden porque sí, ¿no?
Y es muy interesante y es apasionante la historia de México. Yo llegué a México no por primera vez, yo conocía a México en otras circunstancias, pero llegué a cubrir el gran acontecimiento histórico, que después fue una gran desilusión, o una gran decepción, que fue la llegada de Vicente Fox, ¿no? Uh-huh. Cuando nadie creía que iba a haber un cambio de partido político, ¿no? Pero sin embargo fue parte de lo mismo, ¿no? Y me acuerdo, sí, lo que sí recuerdo, que nunca lo volví a ver, nunca más lo volví a ver, salvo ahora con Andrés Manuel, con López Obrador, pero nunca, digamos, hasta López Obrador yo no volví a ver ese entusiasmo, la gente en la calle contenta con la llegada de Fox, porque pensaban, bueno, las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no ocurrió así. ¿Cuál fue la parte que más te pareció negativa de la gestión de Vicente Fox? ¿La traición a la esperanza de democracia? ¿Su enriquecimiento personal o familiar? ¿Sí? Todo. La figura de Marta Sagún. La traición a las promesas, de la campaña. Vamos a decir algo que creo que es importante colocarlo en contexto. Fox no venía de la política. Fox había sido gobernador, pero era un empresario de Coca-Cola, uh-huh. Un ex empresario de la Coca-Cola. Era un hombre que no tenía tanto bagaje político, ¿no? O sea, no tenía militancia, no tenía trayectoria, salvo el de ser gobernador, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que más me impactó de esa época? La falsificación del discurso. Uh-huh. Es decir, encontrarte con personajes como de ese octavo círculo de Dante, donde están los tramposos y los falsificadores, ¿no? De la Divina Comedia, uh-huh. ¿No? Previo al infierno. Uh-huh. Es decir, ahí encontrarte con ese tipo de personajes. Con personajes que, además de ser así, digamos, de ser hipócritas, cínicos, mentirosos, traidores a las promesas que le hicieron al pueblo mexicano que los votó creyendo sinceramente, además de eso, ostentando con un gran descaro las riquezas mal habidas, con un gran descaro, con un inmenso descaro las riquezas mal habidas, y ahí están, y ahí siguen, y ahí pactaron con el que vino, porque el que vino no tenía ningún respaldo público. Perdón, Olga, ¿qué crees tú que Vicente Fox tenía en sí? ¿La esencia de la traición, la mentira y la falsificación? ¿O que le fue potenciado y manipulado por su esposa Marta Sagún? No, porque si no debemos pensar que él era un tonto, y de tonto no tenía un pelo. Uh-huh. De tonto no tenía un pelo. Él fue presidente, él se hacía el tonto, que es diferente. Uh-huh. Se hacía el tonto, y muchas de las cosas él hacía caer en Marta Sagún. Como que él nunca estaba enterado. Nunca estuvo enterado de García Luna. García Luna estuvo en su sexenio, claro. Vamos a recordar. Claro. García Luna estuvo en su sexenio, y García Luna, en su sexenio, ya era un criminal, y estaba rodeado de criminales. Y García Luna también venía de las tuberías del sistema, porque García Luna venía de antes, ¿no? Venía de antes, venía de mucho tiempo, venía con mañas. Y con Marta... Pobre ser. Sí, perdón. Ajá. Con Marta, de quien no quiero decir un pobre ser por García Luna, lo digo en tono despectivo, ¿no? Uh-huh. Un ser despreciable, uh-huh. Pero un tipo al que le permitieron todo lo que hizo, porque se lo permitió a alguien, también eso hay que decirlo, uh-huh. Porque no es García Luna únicamente preso en Estados Unidos, alguien le permitió. Todos los que pasaron, todos los que fueron sus jefes
o los mandatarios que lo tuvieron sabía perfectamente lo que hacía. Claro que lo sabían. Y dentro de... Era como la otra cara, ¿no? Claro. La cara oscura de la misma moneda. Era el que hacía los trabajos sucios. En una carrera continuada luego, en el otro esquema al que ibas a entrar, Continuada que es el de este personaje. Luego. Claro, y es muy curioso, Julio, porque si te fijas, Vicente Fox hace poco dice, no, que él no sabía absolutamente nada, que no, que nunca estuvo enterado, que hace mucho tiempo no lo ve a García Luna, que no. ¿Y qué dice Felipe Calderón por el otro lado? Que Vicente Fox se lo recomendó. Claro. Recordemos que todo ese periodo de transición hubo pactos en el periodo de transición. Y uno de los pactos es García Luna. Y otro de los pactos es la cobertura que Calderón le dio a las corruptelas de Marta Sahún y sus hijos. Porque es una familia de corruptos, de seres despreciables que se quedaron con el dinero público. Toda la familia. Lo cual te provocó el escribir y señalar este tipo de cosas, el primer encontronazo con la realidad represiva y amenazante del gobierno mexicano, en el caso del gobierno de Calderón. Así es. En el caso de Calderón. No, lo que a mí me provocó más el tema del gobierno de Calderón fue, primero, digamos, toda ese periodo previo que fue catastrófico, ¿no? Porque incluso hasta la asunción, hasta la toma de mando de Felipe Calderón, a veces uno pierde la memoria, pero la toma de mando fue a oscuras y hasta se le cayó la banda, si recuerdas. Se le cayó la banda. Es decir, como un presagio de todo lo malo que venía. Ingresó por la puerta de atrás, no se animaba a entrar por la puerta de adelante, y eso se lo dijo a una de las testigos, ¿no? Que ¿cómo hago para entrar? Tenía miedo de los insultos de la gente. ¿Por qué? Porque fue un fraude, porque la elección fue fraudulenta, con el apoyo de las élites, con el apoyo de algunos medios de comunicación importantes, ¿no? Claro. Y con el apoyo del gobierno anterior, con el apoyo del sexenio anterior y de la clase política mexicana, del sistema. En esta revisión, así llegó. En esta revisión que estás haciendo para tu próximo libro, que bueno, el original se llamaba Felipe el Oscuro, no sé si seguirá llamando así. Seguirá siendo, no, por supuesto. Claro, Felipe el Oscuro. Hoy más, digamos, con más actualidad que nunca, Felipe el Oscuro, porque es oscuro, es sombrío, es el mal. Todo lo que ocurrió en su sexenio fue de una crueldad y de un cinismo, pero sin límites. Y ocurrieron cosas muy feas en su sexenio, ocurrieron cosas que por supuesto, también vamos para atrás y vemos que el periodo del salinismo también fue tremendo, ¿no? Los crímenes. Es decir, aquí se cumple esa trilogía de mafia, política y crimen, ¿no? Recordemos la caída del avión de Juan Camilo Mourinho, recordemos la caída del helicóptero de la Secretaría de Gobernación Blake Mora, que fíjate, sí. Y de Felipe, donde estaba también Felipe Zamora, recordemos también eso, porque fíjate que ambas supuestos accidentes, culpa de los pilotos, que por supuesto no se pueden defender, siempre fue culpa de los pilotos, porque estaban muertos, nunca se investigó. Y ambos ocurrieron en noviembre. Ambos ocurrieron en noviembre. Fue una época de yo decir, reviviendo ahora, ¿no? Los capítulos, digo, qué locura todo, qué locura. Las cartas que me enviaba la gente, desesperada,
nadie los ayudaba, la soledad en que quedó sumido todo México, los familiares de las miles y miles de víctimas que lloraban y te pedían por favor que los ayudara, y después la tristeza y el dolor que yo viví durante todos estos años, porque dije, quedé mal con ellos, ¿no? Quedé mal con ellos, no pude ayudarlos, no pude publicar. Me decía, usted que es extranjera puede publicar lo que nos pasa. Y yo dije después, claro, después vinieron por mí y por Edgar, ¿no? Claro. Que también fue un momento espantoso, fue un momento, ya lo relatamos, lo contamos, Edgar lo contó con toda la crudeza que fue lo que nos ocurrió en ese momento, ¿no? Y que tampoco nadie lo reflejaba. Y yo puedo asegurarte, Julio, que yo no recrimino a nadie, ¿no? Aunque recuerdo perfectamente quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Es decir, yo no recrimino porque cada uno de los medios de periodistas y de medios de comunicación hizo lo que pudo. El terror paraliza, ¿sabes? O sea, muchos tenían miedo, otros estaban coludidos, es decir, apoyaban al gobierno de Calderón por diferentes razones, que no me interesa a mí averiguarlas tampoco. Es decir, lo pasaron bien en el gobierno, en ese sexenio, y en el anterior también. Pero bueno, no es mi caso. Y tampoco, es decir, no recrimino porque yo sé lo que es vivir un momento de miedo y de terror. Y el terror y el miedo paraliza, ¿no? Yo hubiera querido sacar... Sí, decime. Perdón, ¿encontraste una fórmula de política criminal practicada en diversos momentos de la etapa del calderonismo? Es decir, la caída del avión donde iba Juan Camilo Muriño, la caída del helicóptero donde iba el secretario de Gobernación Blake y otro tipo de hechos que parecieran mostrar el uso de la violencia criminal para ajustes políticos. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Además, donde los criminales se mezclaban con los, en apariencia, honestos funcionarios, ¿no? Y los de traje, los que ocupaban despachos, los que estaban en los pinos. Es decir, la connivencia entre ellos era muy clara. Crímenes que ocurrían ahí, adentro. Dentro de esta revisión... Sí, perdón. No, dime, Julio. No, digo, dentro de esta revisión que has hecho, esta nueva inmersión en el periodo de Felipe Calderón en Los Pinos, ¿algo te ha impactado, algo te ha golpeado internamente o has descubierto algunas otras aristas que en su momento no habías percibido? Sí, claro, porque uno con el tiempo, pasan los años, han pasado años desde el 2011 al 2020, uno tiene quizás otra mirada, pero volver sobre eso, sobre lo que yo escribía que en aquella oportunidad y lo que investigamos con Edgar, es decir, vuelvo a revivir todo, ¿no? Uno vuelve a revivir absolutamente todo, pero con una mirada, quizás con la distancia, ¿no? Con una mirada diferente, pero decís, ¿cómo puede haber ocurrido todo esto y nunca pasó nada? Este hombre sigue dando vueltas ahí, nunca pasó nada. No pasó nada, pero yo, sinceramente, como yo creo en los karmas, yo creo en eso, yo creo que la vida te pasa facturas y si has hecho maldades, lo pagas aquí, en la tierra, ya llegará el momento, seguramente, y yo tengo la información de que Felipe Calderón
con esa psicología que tiene, muy particular, tiene miedo en estos momentos, tiene mucho miedo, porque la gente comienza a hablar, porque ya no está ese Rasputín que él tenía para sus trabajos sucios. Está preso en Estados Unidos. Más allá de que también, vamos a decir una cosa, Estados Unidos en un momento, la DEA, lo premió a García Luna y dijo que era el mejor policía del mundo. ¿Te acordás? Sí, claro, claro. En aquel sexenio de locura, lo premió. Y entonces uno, pero bueno, ya sabemos cómo son los gringos. Esos son los gajes del oficio, de los gringos, ¿no? Esos son los mecanismos y la logística que lo aplican desde que Estados Unidos es Estados Unidos. Y hoy se asombran porque dicen, estábamos con un criminal y no lo sabíamos, ¿no? Yo hablé con los embajadores en aquella época, hablé con todos, hablé con los de la DEA, con todos. Y de verdad no sabían nada, y hoy están sorprendidos. Yo no puedo creer que no supieran nada, aunque hubo algunos que sí, sí. Debo ser honesta, hubo algunos que sí me contaron historias complicadas, sí. Pero Olga, ya que venían del sexenio de Fox. Olga, yo me he preguntado si dentro de toda la historia política pública de lo que es más o menos del conocimiento de la historia de Calderón, debe molestarle mucho que se recuerde, se mencione, se enfaticen sus aspectos oscuros. Pero también me pregunto si el libro de Felipe el Oscuro revelaba o abordaba algunos aspectos de la vida personal de Felipe Calderón, y me llama la atención si específicamente se refieren a Campeche, donde Felipe Calderón estuvo durante un tiempo como joven asistente o acompañante en tareas políticas y periodísticas con Carlos Castillo Peraza, o Campeche, donde conoció a un joven que luego fue pues su... Que lo deslumbró. Que lo deslumbró, que fue Juan Camilo Muriño, en una reunión a la que lo invitaron los padres de Juan Camilo. Sí, por supuesto. Esos exactamente, aspectos... aborda todos esos aspectos aborda. Todo eso está en el libro. ¿Delicados todo. Esos temas, Olga? Mira, yo siempre creí que los hombres públicos, a mí por lo menos siempre me interesó explorar las facetas privadas, digamos, porque digamos lo de Castillo Peraza, privada no digo de la alcoba, ¿no? Me refiero a lo personal, a su vida personal antes de convertirse en presidente o en lo que fuera, o en ministro o en lo que fuera, o en gobernador. ¿Cómo era antes? O sea, esos detalles, esas anécdotas que de alguna manera moldean a ese político que fue después, porque eso es lo que lo marca, y que de alguna manera cuando él llega, él tenía al revés de sus hermanos, porque yo conocí a su familia, fui a Michoacán en plena guerra al narco, fui a Morelia y me costó mucho moverme, hablé con todos, y todos me planteaban lo mismo, ¿no? Porque yo quería saber cómo era ese Felipe de la infancia, de la adolescencia, porque como dicen los psicoanalistas y los psiquiatras, ahí está el tema, porque es lo que hace que una persona sea como sea el día de mañana, y si es presidente va a decidir sobre la vida de millones de mexicanos, como le tocó a Felipe Calderón, y esos detalles mínimos que me mencionaste, esas anécdotas, si querés, que pueden ser pequeñas o no, son las que hicieron que él tomara determinadas decisiones. Pero no hablamos de temas de alcoba. No, de temas de alcoba no. De temas de alcoba no, yo no me meto en la alcoba de ningún político, no me interesa. Es decir,
salvo que sea un escándalo y que él mismo, como fue el caso de Carlos Menem. Yo escribí mi primer libro fue una biografía de Carlos Menem, que fue sumamente exitosa, pero digamos Carlos Menem era un político descarado, que nunca marcó límites entre su vida privada y su vida pública cuando fue presidente, ni cuando era gobernador. Entonces, abría las puertas de la alcoba con sus amantes y con todo, se mostraba por todos lados, entonces obviamente los periodistas escribíamos sobre eso, porque eran temas públicos de un presidente en ejercicio, ¿no? Y hubo escándalos que incluso trascendieron internacionalmente, que fue cuando Carlos Menem, con gas venenoso, mandó a los militares que le tiraran gas venenoso a su esposa, que estaba en la residencia, y la sacaran a la calle con los hijos, porque la esposa lo molestaba. Es decir, y eso fue, imagínate, fue un escándalo impresionante. Pero por supuesto, sí, hay historias de Felipe Calderón, de su vida anterior a llegar como presidente, que lo muestran. Ahí podés entender por qué fue. No justificar, entender el contexto. Y cómo llega también. Claro, en esa secuencia de proteger unos a otros, Felipe Calderón finalmente protegiendo a Marta Sagún y a Vicente Fox, y luego Felipe Calderón pasa la estafeta mediante elecciones en los términos que son materia de otro análisis, pero finalmente le pasa la estafeta a otro que sería Enrique el Ignorante o Enrique el Frívolo, Enrique Peña Nieto, igual en una cadena de complicidades y de encubrimientos. Exactamente, donde ya no tiene que ver el color partidario, porque te das cuenta que son parte del sistema. Ese es el sistema corrupto al que me refiero. Felipe Calderón le pasa la posta a Enrique Peña Nieto, deja un país devastado, y el otro se encarga de completar la tarea. El otro, que era un ignorante, porque era un ser ignorante, pero muy corrupto, eso sí, muy hábil para acrecentar sus negocios personales y el de su esposa, en ese entonces, digamos, con ese matrimonio arreglado que tuvo con la actriz de Angélica Televisa. Rivera. Exactamente, con Angélica Rivera, que digamos que era casi público, que no existía eso. Y las fuentes me comentaban a mí, esto no existe, eso es un desastre. Pero ese pobre ser que se encaramó a la presidencia, ignorante, carente de cualquier atributo intelectual, gobernó México después de Calderón durante 6 años y protegió a toda la caterva que lo antecedió, de corruptos, ¿no? Y todo un grupo, una pandilla que se mantuvo ahí en el poder, haciendo negocios, haciendo todo tipo de tranzas, como decimos en México. Claro, todas las tranzas y con total impunidad. Impunidad hasta este momento. Impunidad. Hasta este momento, porque en este momento el señor anda por España, paseándose con una chica muy bonita, que no la conozco ni sé quién es, pero toda su vida ha sido así, donde nunca aclaró las cosas que tenía que haber aclarado, desde la muerte de su esposa hasta muchas cosas que ocurrieron durante el tiempo que él fue gobernador del Estado de México. ¿No? Sí. Sí, así es. Y llegamos a los tiempos actuales. ¿Qué opinas de lo que está pasando en México con el presidente López Obrador, Olga Warner? Mira, hay una cosa que hay que reconocerle, y mucho, a López Obrador. Yo hay cosas con las que
obviamente no estoy de acuerdo. No, aclaro que no estoy en México, entonces no estoy profundamente informada de lo que pasa. Estuve en México para el momento en que fueron las elecciones y sí, digamos, de alguna manera me contagió, la gente me contagió su alegría, ¿no? Porque había sido 2 veces, porque prácticamente también la elección de Peña Nieto estuvo cuestionada, vamos a ser claros, fue muy cuestionada, Sí. la llegada de Peña Nieto al poder. Entonces, lo que hay que reconocerle es que es un hombre con una larga trayectoria política, que puede gustarte o no, pero que tiene un grado de perseverancia y de lucha por lo que cree él que debe ser las cosas, aunque uno no esté de acuerdo, que es admirable. Es admirable porque 2 veces se lo tumbaron. Sí. Y logró llegar. O sea, logró su sueño. Y es muy complicado. Lo que sí me parece a mí que es un gran desgaste, que yo, si fuera su asesora, no se lo aconsejaría, pero yo creo que no es un hombre que se deja llevar por los consejos de nadie. No hacer estas mañaneras todos los días, porque me parece que es un desgaste brutal para un presidente, ¿no? Pero es lo que hizo siempre, porque yo estuve en México cuando él fue alcalde. También salía todas las mañanas muy temprano, ¿no? Yo lo único que deseo es que a México le vaya bien. Olga, ¿y de qué De verdad deseo que le vaya bien. Deseo que le vaya bien por lo menos una vez en la vida, que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien por los mexicanos, por toda la gente que creyó en él, ¿no? Es decir, porque creo que fue uno de los presidentes con más altos índices de popularidad que accedió, ¿no? Y que accedió en un acto que fue muy conmovedor y muy emocionante, ¿no? Porque accedió bien, no accedió por la puerta de atrás como Calderón, ¿no? No accedió por trampas, accedió bien, como debe ser, la gente lo votó. Ojalá disminuya la pobreza. Lo que pasa es que creo que le agarró la pandemia y esto tiró abajo la economía de toda América Latina y del mundo, porque estamos todos mal. Sí. Olga, ¿leíste ya el libro de Felipe Calderón, el titulado Decisiones difíciles? Sí, me lo mandaron y me pareció otra muestra más de su cinismo. Porque lo que yo hubiera esperado de ese libro es que por lo menos hubiera tenido el mínimo intento, aunque sea, de pedir perdón por las miles de víctimas de su fallida guerra al narcotráfico, de su fallida guerra al narco. Eso es lo que yo hubiera esperado. Es decir, me equivoqué. No hay. Es un soberbio, es una persona, te demuestra que es una persona intolerante, soberbia, que nunca jamás va a ser un ejercicio de autocrítica. Y el ejercicio de autocrítica lo hacen los hombres inteligentes. Por lo tanto, no es inteligente. Es un cuento de hadas donde parece que no pasó nada en México durante los 6 años que él gobernó. ¿Cuáles fueron las decisiones difíciles? Por favor. Por favor. Creo que cuando uno escribe una biografía de ese tenor, por lo menos las grandes biografías de los hombres públicos, que hay varias que uno puede releer y que puede volver, hay consistencia. Y uno puede ver al hombre atrás del político. Acá no. Claro. Creo que fue de alguna manera un mecanismo de salir al ruedo con sus decisiones difíciles, que quién sabe quién se la escribió, porque no habrá tenido un ghostwriter, porque no creo que lo haya escrito él, no sé, quizás me equivoco, y
de alguna manera tratar de tapar el sol con las manos, que no se puede, Claro. respecto de lo que pasaba con García Luna en Estados Unidos y lo que va a seguir pasando. Olga, ¿te está costando trabajo escribir, reescribir este libro, el de Felipe el Oscuro? Sí, porque de alguna manera, mira, yo tengo dos sensaciones. Una es decir, yo soy una persona muy perseverante, muy. Si algo me caracteriza a mí es la perseverancia. Uh-huh. Yo voy atrás de una meta y pueden pasar años y voy a llegar. Uh-huh. Yo luché mucho estos años, no solamente por mí, también por lo que le pasó a Edgar. Porque Edgar se quedó en México y yo me fui antes que Edgar. Uh-huh. Entonces, no solamente por eso, sino también por todos esos testimonios que me brindó la gente, arriesgando su vida, ¿no?, para hablar conmigo, cuando estábamos completamente solos. Es decir, sentí alegría, digo, yo luché mucho para que este libro se publicara, porque me parecía, y lo guardé bajo 7 llaves, nunca se me ocurrió. Sufrí mucho cuando pasó lo que pasó, fue muy doloroso, como lo expliqué aquí, uh-huh. Porque estuvieron mis hijos en el medio, fue muy doloroso y muy indignante por otra parte, y lo que pasó con Gabriel Sandoval, el director de Planeta, porque a Planeta la amenazaron completa, uh-huh. Iban a volar Planeta, ¿no? Amenazaron hasta la persona de la imprenta. Entonces ahí Planeta toma la decisión. Entonces sentí una gran alegría ahora, pero también hay cierto, no sé llamarlo sufrimiento, pero sí cierta tristeza, ¿no? Porque en qué quedaron todas las víctimas, aquellas que Calderón recibió, no sé si te acuerdas, y a las que le prometió que iba a ocuparse, ¿sí?, de sus casos. Ahí están, no pasó nada, nunca. Ahí andan deambulando por México buscando los cadáveres o el cuerpo de sus hijos para darle una sana sepultura y tener un poco de paz. Es decir, el Estado es responsable, él fue responsable. Calderón es responsable de todo lo que pasó en México. Entonces, en lo personal, siento una gran satisfacción porque digo, bueno, acá está. Porque cuando uno escribe un libro, Julio, y vos lo sabés, o escribís un reportaje, uh-huh. o escribís un artículo, uno puede escribir para uno a veces, pero fundamentalmente uno escribe para que te lean. Claro. No, claro. Uno escribe para que te lean, porque y no sucedió, y pasaron muchos años, y muchos periodistas amigos de México me decían, tenés que publicar ese libro. Y yo decía, pero ¿quién lo va a publicar, no? Tenés que publicar ese libro, bueno, tal vez no era el momento era este, uh-huh. ¿no? El momento no era aquel, el momento era este. Y por otro lado, yo en lo personal soy media, sufro con los libros, uh-huh. porque sufro, no es que lo escribo rápido, sufro con los libros. Y ya tengo muchos escritos, es decir, pero entro en un periodo como de sufrimiento, y particularmente me afecta por todo lo que hablamos antes, ¿no? Sí. Olga, uno de los temas que más llamaron la atención fue lo de los videos de García Luna, uh-huh. Recibiendo sobornos y hablando de su jefe Calderón. ¿Esos videos los vas a incluir en tu libro? Es decir, ¿van a estar disponibles de alguna manera los videos o solo los vas a describir en letras? No, ahí no puedo darte, no, o sea, tengo prohibido por la editorial dar cualquier dato de ese tipo, perdóname. Lo entiendo, pero okay. Sí, eso ha sido uno de los temas que más han llamado la atención, por cuanto significan una especie de confirmación. Es un tema muy delicado, es un tema que cuando yo lo vi, y cuando lo vio Edgar también, cuando lo vimos, uh-huh. porque lo vimos juntos, fue tremendamente impactante.
eh, tremendamente impactante. Sí, Pero bueno, no, ¿ya tienes una fecha no. estimada de cuándo va a estar disponible el libro? Mira, depende también un poco de cuando abran Claro. las imprentas. Pero ya voy muy adelantada, así que a medida que yo voy editando, se lo voy mandando voy enviándole al editor, con todos los cuidados correspondientes. Y bueno, es un libro que ya estaba hecho. O sea, ya solamente tengo que editarlo, nada más revisarlo, editarlo, corregir errores. ¿Te surgió ahí la idea o los temas para pensar en un siguiente libro sobre política mexicana? Todavía no, pero sí la editorial quiere que escriba otro libro sobre México. ¿Sobre Cosa que Calderón también o todavía no definen? no lo sé, no hay tema todavía, no hay tema, no. Todavía no tenemos definido un tema. Ahora esta es la prioridad. La prioridad es la salida de este libro cuanto antes. El México de Y cuanto Calderón. antes salga, Sí. ¿Cómo? No, perdón. El cuanto antes salga, ¿nos decías? Que cuanto antes salga, yo voy a sentirme más tranquila, con mi conciencia. Los horrores que viste y conociste de la etapa de Calderón, de ese México de Calderón, ¿son comparables con los peores momentos que también has conocido de la vida en Argentina, donde también has documentado abusos de poder, violaciones, todo lo que es los excesos de poder? ¿Es comparable o es peor lo que se vivió prolongadamente en México durante los 6 años de Calderón? Es comparable, mira, cuando yo estaba trabajando el libro del sexenio de Felipe el Oscuro en aquellos años, y yo me sentía por momentos que estaba en la etapa de la dictadura argentina, exactamente igual. Las fosas comunes, los CNN, la impunidad, los asesinatos, los secuestros clandestinos, los encapuchados que venían y se llevaban a cualquiera, las madres buscando a sus hijos, exactamente igual. La indolencia del Estado, pero bueno, aquello era un Estado criminal, porque eran militares que habían tomado el poder y habían derrocado un gobierno democrático. En cambio, México era un presidente supuestamente democrático, que no lo es. Pero vamos a poner que sí. Vamos a poner que sí, una gran simulación de democracia. Pero eso era lo grave. En donde además lo grave era que estaban todos metidos en la misma. Gobernadores, policías. No, era una cosa muy sombría, un tema muy sombrío, pero sí me hizo recordar eso. Claro. Olga, ¿sirve de algo que escribamos, denunciemos, planteemos todo este tipo de cosas? ¿Cambia algo? Siempre ¿Sucede sirve. algo? ¿Sí? Mira, yo siempre quiero pensar que algo cambia. Yo soy quizás una soñadora en esto. No soy ingenua, pero quizás soy una soñadora, no soy pesimista. Creo que en algún punto algunas cosas cambian, algo cambia, y que siempre hay que develar la verdad. Siempre hay que develar este tipo de situaciones, y siempre hay que desnudar al poder. Y en aquel tiempo era una cosa... Era de un grado de impunidad lo que sucedía, que era imposible que no... O sea, fue una idea mía, además, por otra parte, escribir sobre el sexenio. Al margen que también hubo muchos periodistas que tocaron temas de ese sexenio y que estuvieron muy amenazados, ¿no? El caso de Lidia Cacho, el caso de Anabel Hernández, pero no, yo en lo personal siempre creo que un periodista debe escribir sobre esto. Siempre.
aún corriendo los riesgos que uno corre al meterte en las tuberías, ¿no? Aún. En esta ocasión... Porque a veces hay que... Sí, Uh-huh. a veces hay Dime, que... dime. Te pregunto si en esta ocasión has recibido amenazas o advertencias por la inminencia de la publicación de Felipe el Oscuro. No. Sería muy evidente, ¿no? Uh-huh. Sería muy evidente. No. Aunque queda todavía el poder de Felipe Calderón. Lo que pasa es que, no, por supuesto, queda el poder de Felipe Calderón, el poder, digamos, para hacer el mal siempre, uh-huh. Y además, por otra parte, también los personajes que integraron su gobierno por ahí andan. Uh-huh. La gente que trabajaba con García Luna también por ahí anda. Uh-huh. Están sueltos. Algunos estará prófugo, pero están sueltos. Y tienen poder. Y tienen poder de hacerte daño, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque están un poco acorralados, ¿no? Pero siempre hay que desconfiar de las fieras acorraladas. Claro. Pues Olga, creo que le hemos dado una buena repasada a lo que ha sido estas historias políticas, tanto en la etapa de Fox como Calderón, Peña Nieto, y creo que pues estamos todos en México muy atentos y muy con la expectativa de cuándo vamos a tener los primeros ejemplares de este libro, que la verdad, Olga, pues ya tiene una larga fila de lectores en potencia acá en México. Muchas gracias, Julio. Vas a tener la exclusividad, te aseguro. Muchas gracias, Olga, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, te mando... Igual que sigas... Seguimos en contacto, sí. Te mando un abrazo y muchos saludos a tu audiencia también. Gracias, Olga Gornat, gracias y buenas tardes. Y a tu equipo, buenas tardes, chao. Gracias, chao. Hasta luego.